predicación de nuestra fe consiste en anunciar la muerte de Jesús y proclamar su resurrección. Y al mismo tiempo, pues no hemos de tener ningún miedo a anunciar nuestra propia muerte, porque la muerte ya para nosotros no es un punto final, sino que simplemente el Señor pues la ha convertido en un paso, en una transformación en su persona misma. Y esto implica pues la resurrección, la vida del mundo futuro. Y sin la resurrección pues no tendría ningún sentido pues anunciar nuestra muerte. Nuestra muerte sobre todo es una muerte al pecado, al mal y todas las estructuras del mal. Es necesario que pasemos por la muerte. Es necesario morir al pecado para así poder ir viviendo para Dios. También como comunidad, como grupo, como familia, pues hemos de sufrir y hemos de pasar por tribulaciones. Hemos de ser injuriados, maltratados, sí, hasta algunos de nosotros pueden pasar por la muerte para así, pasando por una muerte semejante a la de Jesús, podamos llegar a resucitar con Él. Pero para eso necesitamos fe, confianza y abandono en las manos de Dios. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este martes, tomado del capítulo 8 de Mateo, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Señor, aumentanos la fe. Convéncenos que el bien y el amor son más fuertes que el mal y el egoísmo. Manténnos siempre firmes en la esperanza, en la caridad, en la verdad. En nuestra vida podemos experimentar diferentes miedos. Es natural tener miedo, es instintivo, es un mecanismo de defensa que nos ayuda a la supervivencia. De niños nos imaginábamos cosas, monstruos. Progresivamente eso va desapareciendo. Pero hay otros miedos que son reales. El mal, las estructuras que nos provoca este mal sentimiento, pero con esfuerzo y a fuerza de confianza pueden superarse. Esto lo que nos descubre es que solo el amor, un amor que nos da una confianza permanente, solo ese amor expulsa todo miedo. Los miedos actuales son debidos a la falta de salud mental, un miedo existencial, que poco a poco se va transformando en angustia. Es el miedo por lo que nos hace sentir vacíos, ese miedo provocado por no encontrar un lugar donde apoyarnos, más todavía alguien que sea nuestro fundamento, que dé sentido a nuestra vida, al punto que pase lo que pase, hay un sostén, hay un apoyo. Es precisamente el temor de Dios lo que expulsa todo tipo de miedos. Ese temor viene de saber que hay un porqué, un sentido, un fundamento, un suelo por donde puedo descansar con firmeza, pero tengo que confiar, es decir, la fe. Sé que hay una roca que impide que cualquier viento, turbulencia o tempestad me pueda inquietar. El temor de Dios es un don del Espíritu Santo.
se identifica con la fe, con la confianza y el abandono en el corazón del amor de Dios. Nos dice San Juan, no hay miedo en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Es Jesús mismo quien nos enseña a vivir con Él, a convivir con Él y como Él, el misterio pascual en lo cotidiano, en lo ordinario de nuestra vida. Aprender a morir al pecado, es decir, morir a la falta de confianza, a la no fe, y vivir para Dios, es decir, en la roca, fundamentados, cimentados. La fe cristiana no es una creencia en un Dios que elimine problemas satisfaciendo simplemente nuestras necesidades materiales o emocionales. Se nos invita a creer en Jesús, en su persona, en su ser Hijo de Dios. Se nos invita a ser discípulos de Jesús, acompañándoles en el misterio de la muerte, es decir, el misterio del vencer al mal a fuerza de bien, a vencer el egoísmo, el no amor, a fuerza de amor. Jesús nos salvó mediante la cruz. El sufrimiento lo ha convertido en la manifestación más grande de amor. No hay amor más grande. Conduzcámonos desde este encuentro con Jesús en la fe en su muerte y resurrección, no tanto por la calma o la tribulación de este mundo y sus cosas. Hemos de ser un poco pasotas, decíamos hace tiempo, ¿verdad? La conversión de nuestra vida empieza en estos nuevos valores y en los criterios del reino que se acoge por fe, no por milagros espectaculares. Ciertamente, en la realidad cotidiana caemos no pocas veces en una fe infantil. No es fe cristiana. Es decir, un Dios poderoso, un Dios proveedor que se ocupa de mi mundo y de las cosas de mi mundo. Hoy el Señor nos reprende porque nos ama y nos pregunta a cada uno, ¿aún no tienes fe? ¿Por qué tienes miedo? ¿De dónde vienen tus miedos? Hoy en día las tempestades no solamente vienen de fuera, sino que esa levadura mundana también fermenta dentro de la Iglesia. Tantos escándalos de algunos miembros, ¿verdad? Desde la perspectiva humana, ante la tribulación del mundo que impone la doctrina del relativismo, ante los escándalos de algunos miembros de la Iglesia, parece como que el Señor está dormido, sin importarle mis miedos. La fe consiste en anunciar la muerte de Jesús y proclamar su resurrección. Y a la fe se llega por atracción de este Cristo crucificado. El día de hoy se nos invita a confiar en la orientación que Jesús ha dado a nuestras vidas, en comunidad, en la fe que nos da vida eterna y que se va alimentando por la escucha de la palabra, en la participación activa y responsable de cada uno de los sacramentos, en el servicio de la caridad. La fe no consiste en confiar en poder de los milagros. Dios tiene ciertamente poder para eso, sino en la confianza en que Dios va a llevar a término su obra, amando y mediante el sufrimiento. Misterio que solo comprende quien ama. Contemplemos a Jesús anunciando su muerte y proclamando su resurrección. Y sepamos y aprendamos a anunciar la muerte con Él y a proclamar la resurrección.